tal, amigos míos? Sea bienvenido, por supuesto, a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando por primera vez y de la mano de un cubano a las diferencias abismales y reales que existen en la actualidad entre vivir entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Cuba. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Vivir en Cuba es como estar en un videojuego. Cada nivel es más extremo. ¿El cubano puede salir de Cuba o no puede salir de No, Cuba? no puede salir de Cuba. Yo en Cuba era enfermero. Mi salario de enfermero en el hospital que eran como, no sé, unos $15 más o menos. ¿Cómo hiciste para salir de Cuba? La migración de Cuba es un tema muy fuerte. El refri, por ejemplo, el refri en Cuba va pasando igual de generación en generación hasta que no se rompe, ese refri no se bota, no se desecha. Y entonces tú dices como, ¿sabes? Nunca esto va a mejorar. Incluso era más castigado matar una vaca que matar a una persona. Hablas con tu familia que te dicen, no, aquí no hay corriente hace 2 días o aquí no hay que comer. ¿Te dieron Sí, me dieron ganas de llorar. A mí también. Hello, mi gente, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Entre Panas. Como nos ven aquí, sentaditos en una mesita. Hoy no estamos en la sala de nuestra casa. Nos estamos tomando un café y hoy tenemos un invitado especial. Un gran No. De que es especial, es especial. Y aquí el que debe estar súper sorprendido es Dani Vélez, señores. Porque, a ver, yo me atrevería a apostar de que en muchas ocasiones Dani Vélez junto a su mamá reaccionó a esta pareja de venezolanos que decidieron vivir en México. Creo que ella se llama Andrea, si no me equivoco, y él es Luis. Y yo también he tenido la oportunidad de reaccionar muchísimos a ellos. Oye, me estoy quedando impresionado con la suerte que ha empezado a tener Dani Vélez. Ya ha conocido a dos grandes youtubers en el poco tiempo que tiene en México. Porque hace unos días atrás yo veo su contenido, me gusta, aparte de que reacciono a algunos videos, también veo los demás, los consumo. Y conoció a Mónica junto con Che Ochoa. Y ahora está conociendo a estos dos. ¿Quién será el siguiente? ¿Usted se imagina que sea un tipo Lalo Villar o Mr. Beast? No. La verdad que está en su ron. amigos. Conozcan a Dani. Lo estamos conociendo hoy, ustedes también. Me pareció muy adecuado este momento para decir por qué no grabamos un Entre Panas. Y nos emociona mucho porque es nuestro primer invitado, Dani. Inauguramos las invitaciones. Ay, gracias de verdad por invitarme. De decir que yo veía su contenido desde Cuba. Y justo como ponerles como cara, como te ven aquí, es como súper curioso. Y de verdad un placer para mí poder estar aquí junto con ustedes hoy. Ay, pues bienvenido. Qué emoción. La verdad me emociona. Ustedes ya saben que yo amo esta nueva sección del canal porque yo amo hablar. Prometo dejarlos hablar para tener una conversación. Y bueno, este episodio es muy interesante porque básicamente somos 3 migrantes Sí. tomándonos un café y hablando de cosas que tal vez no hablamos normalmente a cámaras. 3 extranjeros que vivimos en México. Ajá. No, y no es solamente ser 3 extranjeros, es que proceden de países que literalmente están en la misma situación, tienen el mismo sistema social. Dani Vélez es cubano, aquí en Cuba se vive un sistema social que existe, es el socialismo, para muchos considerados como una dictadura y otros como lo mejor que pudo haber pasado. Y lo mismo sucede con ellos. Ellos son venezolanos que a lo mejor, de cierta manera, decidieron emigrar de su país porque ya la situación de su país ellos no la aguantaban más por la misma situación. Venezuela es un país, hasta donde tengo entendido, que es capitalista, pero que está en ese trance de irse para el socialismo. Entonces, también consideran muchas personas que quien gobierna ese país es un dictador, pero hay muchos también que lo consideran como que es lo mejor que le ha pasado al país.
Tres extranjeros viviendo en México. Nosotros tenemos ya 8 años en México y Dani Yo recién. tengo 6 meses, casi recién cumplido 6 meses. No, no. Tú eres un pollito delante de ellos. Vaya, y con pollito te estoy dejando en un pedestal muy alto. Tú eres un huevo. Comparado con ya la experiencia que tienen esta pareja de venezolanos viviendo en este país. 6 Sí, mesecitos. 6 O sea, meses. se está bautizando en México. Se Está está, bebecito. está Está... en pañales. Un pichón. Tenemos que llevarlo a comer algo Sí. para que pruebe comida mexicana que nos encanta. Y pues nada, pues queremos que nos cuentes un poquito pues de tu historia, esta idea de estar aquí, qué te llamó la atención De cómo fue el proceso. de venirte y eso. A ver, yo espero que, bueno, si no me conocen, Ajá. yo soy Dani, soy un migrante cubano que lleva poquito tiempo acá en México y justo en Cuba, como yo hacía videos, pero yo en Cuba era enfermero. Yo era enfermero en un hospital pediátrico en una terapia intensiva. Y en Cuba, Ah, enfermero, pediátrico y en terapia intensiva. Oigan, los niveles con los que Dani Vélez pudo escalar aquí en Cuba. Y sin embargo, señores, yo me atrevería a apostar de que el salario de este cubano no pasaba de los $15 mensuales. Eso me lo atrevo, vaya, pongo la mano al fuego que eso era así. ser enfermero es bien fuerte, es súper sacrificado, como tienes que estar ahí como siempre y te pagan muy poco. Entonces yo siempre fui como muy creativo desde niño y yo dije, bueno, estoy viendo como que están haciendo mucho esto de redes sociales porque en Cuba el internet estaba como prohibido hasta muy Hace poquito, nada, ¿sí? ¿no? Sí, sí. Bueno, la internet en Cuba, siempre lo he comentado, no existió así de una forma que estuviese distribuida por todo el país, que todos pudieran acceder hasta cuando yo estaba en primer año de la universidad. Siempre lo he dicho así, cuando yo estaba en primer año de la universidad es que se habían empezado a hacer las primeras pruebas para que todos los ciudadanos cubanos o los nacional o los, sí, no me voy a enredar tanto, los ciudadanos cubanos en sus líneas telefónicas empezaran a tener internet. Antes de eso, y yo estuve en la universidad en el 2018, mi primer año de universidad fue en el 2018. Antes de eso, el internet en los teléfonos no existía. O sea, tenías que irte a un parque público y ahí habían antenas, routers que el gobierno sí ponía y tenías que conectarte mediante cuentas nauta que lo que medían eran horas. O sea, era por tiempo, no por datos. No sé si me hago entender. Y con el surgimiento del internet fue como un boom de redes sociales, sobre todo YouTube, sobre muchos youtubers cubanos mostrando como su realidad, como el día a día. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya tú mostrabas tu día a día, tu realidad tenía que mostrar ciertos puntos que eran como políticos, que no estaban muy bien vistos. No, no estaban y no lo están aún. O sea, es muy complicado ser un youtuber cubano y grabar la realidad del día a día, porque la realidad del cubano es muy triste, hay que ser sincero. Entonces, el tú exponer esta realidad en redes sociales, en internet, pues expone la vulnerabilidad del sistema de nosotros. Y entonces eso el gobierno, de cierta manera, no le cuadra porque ellos quieren vender que esto es el paraíso, que esto es lo mejor que ha existido en el mundo, que esto es mejor que Suiza. Oigan, entonces el cubano al mostrar eso, pues le caga la cara. Entonces por eso es muy complicado estos temas de ser blogueros aquí en Cuba. Y tenías una exposición muy grande y te veían muchas personas. Y entonces yo dije, mira, me voy a ir un poco más por las videoreacciones, que era otro formato que estaba surgiendo. Y así no me busco tantos problemas porque yo quiero como ir poco a poco, porque así dependía completamente de mi salario de enfermero en el hospital, que eran como, no sé, unos $15 más o menos mensuales. Toma, no fallé. Y me atrevería a apostar de que si él hubiese continuado aquí en Cuba, como enfermero, su salario hubiese disminuido a $10 o $9 con todos estos cambios y la devaluación que sigue teniendo nuestra moneda nacional. Que no me daba para nada, pero para nada. Y dije, ahí le voy. Empecé con YouTube, empecé a hacer video reacciones con mi mamá. Le fue súper genial porque teníamos pensado como hacer una sección de video reacciones, pero de, por ejemplo, ir por países. O por continentes más o menos, como empezar con quizás España, luego México, después Chile y así. Y empezamos. Y recuerdo que el tercer video que subí de video reacción, o el segundo, fue el de
un supermercado de México, una video reacción de un supermercado de México. Imagínate un extranjero, un Ujú. cubano reaccionando a un supermercado de México. Es que siento que es muy diferente Sí, como son los supermercados nada que ver. en Cuba a comparación de los No, es como dice Luis. Bueno, a mí me parece que ellos dos han estado en Cuba también y ellos tienen la experiencia amarga de haber vivido un pequeño fragmento de nuestro día a día. Entonces, ellos saben a lo que Dani Vélez se refiere cuando dice la diferencia abismal entre un supermercado mexicano y uno cubano. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que en un solo lugar haya tantas cosas Ujú. que yo no conozco y que aquí en Cuba no existen y que no he podido, ¿sabes? Como a los 26, 25, que fue más o menos cuando comencé a hacer reacciones, no conozca yo esto. Ujú. El video se fue sumamente viral y Ok. también como el complemento de yo estar acompañado de mi mamá, Ajá. como le sumó mucho también al canal. Y a partir de ahí empezamos a reaccionar específicamente a México. Ok. Hacer videos reacciones de México, íbamos por estados, íbamos viendo comida callejera, tradición, supermercados, cosas que no teníamos en Cuba y que aquí en México existen, y es que hay muchas cosas todavía por ver. Yo incluso estoy aquí y todavía me faltan muchas cosas por ver y por probar. Estamos allá. Esto es algo que a mí me sucedió, fíjense. Yo a Joet, gracias al universo, a Dios y a todas las cosas que se movieron, yo tuve la oportunidad una vez de salir de mi país. Lo he dicho muchas veces en otros videos míos. Y yo tuve una reacción un poco impactante cuando vi un supermercado fuera de mi país. Porque apenas yo entré, primero no quería mirar, fíjate que lo digo y me erizo, y es verdad lo que digo, no estoy exagerando. Primero no quería ver para allá, para donde estaban los estantes llenos de cosas, pero al final tuve que terminar viendo y acercarme a estos lugares. Y yo, la pregunta que siempre me hice fue, ¿por qué estas cosas tan elementales, tan básicas en mi país no existen? Y me decía, Dios mío, miren esto, señores, tan lleno de todo. Fíjate que lo digo y me erizo de verdad, señores, porque es un choque fuertísimo lo que tenemos nosotros los cubanos cuando salimos de nuestro país, porque literalmente vivimos engañados. Para comer. Es que creo que es muy diferente la situación como está en Cuba a como está en México, y claro, ver ustedes todo eso desde allá me imagino Sí, que ya dije, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿Cómo Wow. existe esto? Y estando tan cerca, que eso es lo otro. Porque estamos relativamente como bien cerca. súper cerca. Claro. Y entonces sí, Ay, sí, sí, ¿cómo a 3 puede horas ser? en Sí. avión, ¿no? Es muy cerca. Yo tengo una duda Ujú. muy grande. ¿Cómo hiciste para salir de Cuba? Primero Ah. porque tengo entendido que, bueno, no sé, porque la Ujú. situación Sí. es muy diferente entre Cuba y Venezuela. O sea, a pesar de que mucha gente dice que se parece, siento que tiene sus Sí, diferencias. es muy Sí, diferente. nosotros tuvimos la oportunidad de ir hace poco y pudimos poder tener un punto de Ujú. comparación. ¿El cubano puede salir de Cuba o no puede salir de No, no Cuba? puede salir de Cuba. ¿Qué pasa? El tema de... A ver, voy a defendernos porque tampoco podemos denigrarnos tanto. Yo no creo que no puedas, que no sea así tan seco no salir de Cuba. Porque, a ver, el pasaporte cubano tiene en numerosos países del mundo, que fundamentalmente eran los que pertenecían al bloque soviético, tiene oportunidades de viajar libres de visa. Ahora, ¿dónde se complica la cosa? En los demás países del mundo. Bueno, a ver, yo creo, tengo entendido que el pasaporte cubano es uno de los menos poderosos de los 193 o 194 países que existen en el mundo. Es uno de los menos poderosos. Y es debido a, a las situaciones que quizás Dani le explique ahora y yo aporte otros datos. salir de Cuba o de migración de Cuba es un tema muy fuerte que ya se ha dado desde 1900 tantos, que las personas para poder salir de Cuba tenían que hacer un bote como una embarcación Claro. con, por ejemplo, no sé, motor de un carro o motores, no sé, de lavadoras o cosas así muy, Claro. muy random, que luego tú decías, pero ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Todo rudimentario. Sí, para irse a los Estados Unidos, porque Estados Unidos como tenía ciertas leyes que favorecían a la migración cubana, y cuando tú llegabas como tenía muchas más posibilidades de tener los papeles, porque lo que viene siendo el pasaporte cubano es muy malo, pero... A ver, voy a ir explicando esto que Dani Vélez está comentando aquí. A lo que él se refiere de
crear embarcaciones. Él está hablando de los balseros, que son personas que prefirieron arriesgar su vida en el mar, en el estrecho que hay entre la Florida y Cuba, por llegar a los Estados Unidos. Y esto empezó a ocurrir porque a raíz del 1959, cuando triunfa la revolución, o sea, cuando Cuba es completamente libre, a ver, estoy hablando según los libros de historia, y ya en los Estados Unidos no está aquí, no controla el gobierno. ¿Qué hicieron esos revolucionarios de ese momento? Pues empezaron a nacionalizar todo, empresas y todas las propiedades privadas. O sea, yo no hubiese nacido antes del triunfo de la revolución. Heredé de mis abuelos y de mis padres unas tierras que eran privadas, pero tenían muchos acres o hectáreas. Vino así el gobierno de sopetón, ¡pum! Ya esto no es tuyo, esto ya le pertenece al Estado. Tenía yo 2 o 3 casas, vivía de mi negocio, tenía mi cafetería, un pequeño hostal. Lo construí yo antes del triunfo de la revolución. Vino el 1959, Fidel Castro con todo el mundo, ya esto no te pertenece. Te vamos a dar un dinerito y estas propiedades quedan confiscadas. Entonces, eso trajo un deterioro y un malestar en la sociedad cubana, que entonces las personas decidieron irse del país. Ahora, ¿por qué se iban por balsas? Porque el pasaporte cubano empezó a tener tan poca creditividad, creo que lo dije correctamente, y empezaron a ponerte tantas trabas que literalmente, como dicen ahora, estabas en una isla cárcel. Porque yo recuerdo, he comentado con personas que han salido del país hace muchísimo tiempo y ellos decían que incluso había que pedir una carta blanca, un papel que te autorizara a salir. Y no solo eso, es que desde el momento que tú empezabas a solicitar todo esto, tú eras considerado una persona contrarrevolucionaria y te empezaban a denigrar en la sociedad. Ya te quitaban tu trabajo. Eso se vivió aquí en Cuba. En los barrios te hacían, no es la palabra, pero como si fuera bullying. Como que tú no estabas con la sociedad y literalmente tú eras exiliado. Esa es la palabra. Entonces la persona, al no poder irse de esta manera legal o pasar muchas dificultades para poder seguir, pues hacían estos inventos rudimentarios de balsas o embarcaciones para poder llegar a los Estados Unidos. Que de cierta manera, en esos momentos, el cubano tenía una prioridad que ningún otro país del mundo, ningún otro ciudadano del mundo tenía. O sea, yo llegaba a los Estados Unidos hasta hace menos de 10 años en una balsa y yo al año tenía más derecho que, ejemplo, un mexicano que hubiese cruzado la frontera en el sentido de que él cruzó, pero sus papeles tardan y que le llegue la residencia o lo devolvían. A nosotros no, al año un día, ¡pum! Ya residente en los Estados Unidos. Muy malo que no te dejan salir prácticamente a ningún país, y teniendo en cuenta que Cuba es como una isla Te y piden tal, visa. te piden visa y te ven como un posible inmigrante y tienen muchos requisitos a la hora de tú complementar una visa. Para yo poder salir de Cuba tuve que, a ver, en Cuba primeramente no se sabe que existe como las visas ni las becas. Yo esto de la visa fue por una youtuber que yo estaba viendo y yo digo, ay, pero ¿cómo que se fue para México por visa, sabes? Qué raro, eso aquí no existe. Y me puse a investigar luego en internet, las facilidades del internet, Claro. y encontré como un mundo de información y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y ya me puse como a investigar los requisitos y tal que tenía que tener en cuenta y dije, bueno, Requisitos que si Dani lo menciona aquí, ustedes se van a ver que no es más que muchísimas trabas que nos siguen imponiendo para poder viajar. ahí le doy, que de los cobardes no se ha escrito nada. Y empecé como a llenar los papeles y tal. Y fue muy triste porque la verdad, yo hacía como mi trabajo en el hospital y seguía haciendo YouTube. Y YouTube, ustedes saben que lleva tiempo, edición y tal. Y yo qué hacía. En las noches, yo no podía, a ver, en los hospitales, si tú eres enfermo, no puedes dormir, no puedes pegar ojo. Claro. Yo tenía que entrar 7 de la mañana, por ejemplo, del día de hoy entraba a 7 de la mañana y salía el otro día a las 7 de la mañana. Trabajaba 24 horas. Ah, es que tu sistema de trabajo era de 24 horas.
Ya. Entonces, tú trabajabas 24 horas y descansabas Yo 3. decía, bueno, en el turno ya que se viene como tranquilizando, que es el de noche, me pongo a editar el video y lo dejo subiendo, porque otra cosa es el internet en Cuba, que es una Claro. pesadilla. Súper Eso lento, me lo Sí, confirmamos nosotros que una estuvimos allá. pesadilla. Sí. Que Sí, a ver, que para que ustedes entiendan, el internet en Cuba es como, a ver, hay mexicanos que me han comentado de que la velocidad que nosotros tenemos actualmente es la que empezó a tener México en los años 2000. A fecha de grabación de esta video reacción, la velocidad del internet en Cuba, si acaso, llega a los 5 megas por segundo. Si acaso. queríamos subir información Y a no nuestro podían, o se tardaban canal y mucho. no. Era Dejábamos imposible la cuando computadora fuimos. cargando. La Exacto. dejaba toda la noche y no, y Bueno, No no así, lograba. así lo hacía yo, Sí, como lo wow. dejaba ahí el teléfono, porque yo editaba en el teléfono, y se podía pasar de la 1 de la madrugada hasta las 7, que era cuando yo salía, como el video ahí dando vueltas, y me tenía que quedar ahí, porque si luego me movía del lugar, de la esquinita donde yo estaba, Perdía lo que había perdía. cargado, Y yo digo, claro. No. Y eso, que si te adentras dentro de un hospital, hay zonas que te quedas totalmente sin cobertura o baja. Y eso literalmente influye en cuánto tiempo tú vas a estar ahí subiendo el video. no, imposible. Y ser youtuber en Cuba es bien complicado. Entonces, como ya dije, mira, vamos a hacer esto y vamos por ese camino de la visa. Pero resulta que yo, en mi inocencia, vamos a decir, en mi desconocimiento, para cuando tú te registras en la página de la embajada, porque todo es digital, de México en Cuba, la embajada ya te hace el registro tal y tal, y te dice que te va a enviar por correo cuando te asignen una fecha, porque eso es otra cosa, tú te registras en la página y te asignan una fecha según como el calendario que ellos tengan, que puede ser hoy o puede ser el año que viene. Pero supuestamente te deben enviar un correo, ¿sabes? Como un email que te diga, Dani, tu cita se fue asignada para el 6 de junio, por ejemplo. El correo nunca me llegó. Y me parecía muy raro. Yo dije, ¿sabes? Bueno, igual hay muchas personas como demandando ese tipo de trámites. Yo le voy a esperar a ver. Pero justo estoy trabajando una noche en el hospital y me escribe un amigo y me dice que justo estábamos en el mismo proceso. Dani, ya a mí me llegó el correo. ¿A ti no te ha llegado? Y yo digo, no. Y dice, métete en la página de la embajada y revísale. Porque hay personas que se están quejando de eso. Incluso yo me meto, busco y ya la cita se había pasado. Ay, no puede. Ño, coño, qué mala suerte tuviste. Señores, estas son cosas que suceden en la realidad. Y es por eso mismo que él está comentando que hay muchas personas que se están quejando, porque la Embajada de México no envía los correos a tiempo y uno no tiene cómo saber si ya tiene la cita, si ya se le venció, si ya la tiene próximamente. Ejemplo, yo estoy inscrito en esta embajada desde el año creo que antepasado. Y todavía, señores, estoy esperando que me llegue mi cita. Y lo mejor es que no me puedo volver a inscribir porque entonces hago cita doble y ay, ¿para qué hablarte de esto? Eso es un enreo. 3 días se había pasado. No puede Y yo ahí como llórale. Y yo dije, ya, México no es mi lugar. Definitivamente para yo irme. Porque, ¿sabes? Es como una decepción después de tanto proceso. Sí, claro, obvio. Y ya dije hasta ahí. Y pasó mi cumpleaños, pasó fin de año. Y justo otras amigas que hacen como video reacciones en Cuba me dicen, Dani, dicen, porque hay un grupo de Telegram que ahí informan de todo, como de todo lo que se mueve. Dicen que van a asignar las citas del año completo de la Embajada de México. Y yo, ¿cómo así? Y rápido, como me le puse ahí y me pude registrar. Bueno, me registré, tal. Y yo, pero no tenía mucha esperanza tampoco. Y al tercer día, igual, digo, deja revisar la página a ver qué pasó. Y me habían asignado la cita. Me asignaron la cita y la tenía. Eso fue como en enero, febrero, ahora mismo no recuerdo. Y me asignaron para junio. Bueno, entonces yo le voy para allá a la situación porque dentro de esas cosas tú tienes que tener una cierta cantidad de requisitos para que tengas como posibilidad de poder tener la cita del visado y el visado como tal. Claro, los requisitos Sí, normales, ajá, como toda la exacto. visa. Lo que en Cuba se dificulta un poco más porque te piden como tener durante 6 meses en el banco 200,000 pesos cubanos. Eso es mucho dinero. Imagínate que yo en un año. No, aquí empiezan los problemas. Mira, piden propiedad, piden que tengas dinero, que tengas un trabajo estable. O sea, piden una cierta cantidad de requisitos que los, no es embajador, los diplomados que te atienden cuando estás en la embajada quieren ver que tú tengas para poder ellos reafirmar que a ti que tú estás vinculado a tu país y que no eres posible emigrante. Entonces, todas estas cosas son muy difíciles para los cubanos. Primero, porque te piden una cantidad de dinero
extremadamente exagerada. Entonces, ¿cómo vas a llegar a ella? Pero eso no se queda ahí. La logras tener y entonces te dicen, ¿cómo la tuviste? Si con tu salario de enfermero, en el caso de ejemplo, no, tú tardarías 7, 8 años en tenerla y tú lo que tienes son 3 años de trabajo. ¿A qué tú te dedicas? Luego vienen que si tienes propiedades, casa. ¿Cómo vas a tener casa si las casas se van heredando de generación en generación? Y a lo mejor él vive con su mamá, pero la casa está a nombre de su mamá, de su abuela. Entonces tiene que pasar a su mamá. Después, que si centro de trabajo estable y autorización del mismo. Todo eso, cuando vienes a ver a la larga, son unas cantidades de trabas que hay que respirar hondo y tragar y tragar y tragar para no desistir. Quizás, no sé, cobraba, es que en Cuba cambiaba mucho como el valor del dinero, pero no sé, como unos 60.000 pesos al año. y tenía que tener 200.000 pesos cubanos. Entonces sí era demasiado. Que eso eran como Era casi 1.500 que 4 veces tu sueldo del año. Sí, y yo, pero ¿cómo no? Pero ahí viene como YouTube en mi rescate y lo que vienen siendo redes sociales, que de verdad estoy muy agradecido con las personas que me apoyaron en ese momento. YouTube, cuando tú haces YouTube en Cuba, a ti te pagan en dólares americanos. Claro. Es decir, tu ingreso en el AdSense es en dólares americanos. El dólar no es un secreto para nadie que tiene mucho valor en Cuba, Claro, igual que el euro. Y yo como juntando peso por peso ahí, dólar por dólar de las ganancias de YouTube, que bueno. Por eso es que yo le digo a ustedes, comenten, denme like al video, suscríbanse. Y es que eso de cierta manera influye en lo que quizás yo pueda ganar, porque yo lo que gano son centavitos, cosas así. Y mi viaje allá sea más rápido. Luego, ese es otro punto que las personas no conocen, que por ver mi contenido, como veían los anuncios, eso me ayudaba a mí. Claro. Sí, dan los anuncios, Sí, por favor, que eso nos exacto. ayudan a todos. Y dejen su like y pen el video, que es muy importante, que es una nueva forma que sacó YouTube ahí para apoyar el canal, hipenlo. Y bueno, como de todo ese dinero, me puse a contar y lo tenía que poner en el banco. Y la cita era como, ya te digo, en poquito tiempo, ya yo tenía que tener ese dinero como circulando en el banco. Bueno, logré tener el dinero. Luego me pedí una propiedad de una casa. Yo con 27 años, ¿qué casa voy a tener? La casa. ¿Ven lo que digo, señores? Oye, no fallo. Y yo no he visto este video, pero es la realidad de Casa nosotros. era de mis padres, porque es otra cosa que se destila en Cuba, que las casas van pasando de generación en generación. Como por ejemplo, tus abuelos tienen su casa y ya luego esa casa pasa a ser de tus papás. Y luego ¿Y por qué pasa esto? Pues sencillo, porque ahora aquí en mi municipio, vamos, donde yo vivo, hay terrenos que no están, que no están habitados. ¿A quién se lo vas a comprar? Al banco. El banco no te vende tierra. Y aunque tuvieses la tierra, porque tienes un pegna finquita y quieres construir una casa en estos momentos en Cuba, literalmente tú la construyes, pero tus bisabuelos, tus bisnietos, aún no la van a terminar de pagar de lo caro que sale hacer esto tu ahora. hermano no se depende de como. Eso no lo sabía, Sí, mira qué bonito. Depende del que se porte mejor. Sí, Yo creo exacto. que ese porte es mejor. como súper cultural y Sí, aprender eso ahorita no lo sí. sabía yo. Y es como muchas cosas, igual como, por ejemplo, que es otra cosa que nos choca mucho cuando se lo contamos a personas aquí, como el refri. Por ejemplo, el refri en Cuba va pasando igual de generación en generación hasta que no se rompe, ese refri no se bota, No. Y se rompe y hay que llevarlo a arreglar a un mecánico. ¿Qué? no se desecha. Wow, Sí. pero ¿qué significado tiene eso? O sea, es como el... Es como, por ejemplo, que en Cuba no se pueden comprar un refri nuevo porque es muy caro. Un refri cuesta $1.000, por ejemplo. $1,000. E imagínate que uno cobra $10. ¿Cuántos meses tiene que dedicarle a eso? Exclusivamente para reunir para esto. Luego, todos los días la moneda se devalúa y entonces es menos lo que genera. ¿Ven lo complicado que nosotros vivimos aquí en nuestro país? Y esto no es nada, esto son pinceladas literalmente lo que se están diciendo aquí. Y tu salario no te da para eso. Entonces, las personas tratan de cuidar mucho lo que tienen y va pasando como. Y es bonito hasta Sí, cierto es punto, porque cierto, bueno, tú dices claro. es como el refri de mi abuelo Wow. y tal. Y bueno, yo decía, ¿de dónde voy a sacar yo una propiedad de una casa a esta altura si me queda muy poco tiempo? Y dije, mira, me voy a arriesgar, no voy a presentar la propiedad de la casa, pero sí había leído que también pedían como una carta de tu trabajo con lo que tú cobrabas anual y como un formulario que especificara los días que tú tenías de vacaciones. Y ahí llevé esos papeles, no sé qué más. No era mucho más lo que pedía. Y me voy a La Habana. Y eso fue otro tema, a la embajada. Bueno. Sí, porque creo que hasta donde tengo entendido, Dani Vélez
es como vecino mío, literalmente. Yo pertenezco a la provincia de Guantánamo y era la provincia de Holguín. Llegué a la embajada y la embajada en Cuba de México tiene como varios filtros para hasta tú llegar a la parte de la entrevista como tal. El primer filtro te revisan los papeles para que como que todo esté de acuerdo y recuerdo que fue algo que me cayó como un cubo de agua arriba. El chico me dice, ¿y dónde está la propiedad de tu casa? Y yo digo, ¿qué propiedad? Y dice, la propiedad que debes tener para presentarla. Y yo digo, yo no tengo propiedad. Y me mira así como, y me dice, mucha suerte. Y yo dije, ay Dios, ahora sí. Irías asustado. No, ya dije, ya, ahora sí, ni modo, hasta aquí llegué. Pero dije, no, yo creo como que todas las cosas pasan por algo, siempre lo he creído. Y si estoy aquí es por algo. Y ya le pasé hasta que llegué al filtro de entrevista, que fue una persona que es muy famosa, yo siempre lo digo, que es muy famosa como en ese grupo de donde las personas pasan información, que es muy estricta a la hora de otorgar un visado. Pero conmigo fue muy agradable, sinceramente, no tengo quejas. Me preguntó qué yo hacía, a dónde yo iba a visitar específicamente acá en México, qué tenía pensado. Y yo le expliqué todo y me dijo, bueno, espera 5 minutos y te atendemos ahora. Y yo dije, bueno, está bien. Y ya luego me llama y me dice, no, sal. Y yo dije, ahora sí, ya no voy a ningún lado. Que te vamos a dar tu pasaporte. Y ya cuando me dan el pasaporte estaba avisado. Lo logré. ¡Ya! ¡Qué historia, señores! Por Dios. Y ahí fue una locura, sí, fue una ¿Y qué locura. sentiste? Bueno, lloré. No, mira, eso me sucede a mí algún día y yo me hago caca, me orino, me desmayo. El día que eso me suceda a mí, así como Dani lo cuenta, ese día vaya, no sé qué me pase, se me va a bajar hasta el azúcar. Muchísimo, Ay, lloré no. muchísimo y sentí mucha alegría porque era un objetivo que yo tenía y que pude lograr. Porque sinceramente lograr un visado en Cuba es bien complicado y lograr ya salir de Cuba, para mí eso fue, cuando yo me monté, yo digo que a mí me pasó todo muy rápido, como que no tuve tiempo para asimilar las cosas porque ya fue el visado, pasaje, avión, México. Y es cuando yo decía, a ver, ¿cómo yo estoy aquí si yo, sabes, estaba durmiendo en Cuba y estoy amaneciendo en México? ¿Sabes de qué manera sucedió eso? Sí. Y las personas me lo decían mucho, como que Dani, ¿sabes? Tuviste mucha suerte, no sé qué más. Y yo, ay, sí, de verdad sí tuve mucha suerte. De verdad, qué Wow. alegría. Yo Es que salir, creo que de un país que esté viviendo esa crisis, porque nosotros también la pasamos, o sea, viviendo una crisis tan difícil, y llegar a México en este caso, Sí. que es un país con tantas posibilidades, con la gente que te abre las puertas en todos lados, la verdad es muy gratificante. Sí. Siento que tenemos algo en común y por eso esta conversación es tan linda y es este tema que nos une, no vamos a hablar de política, pero a nivel político se sabe, ¿no? El por qué salimos de nuestros países y esa manera de... Creo que cuando estás allá y tienes como esa esperanza de salir, de decir, y le pones todo tu amor y tu corazón y dices, Dios mío, por favor, ábreme las puertas porque lo quiero lograr, porque pues aquí no estoy logrando tal vez lo que quisiera hacer. Y creo que tenemos en común, obviamente, la decisión difícil de irnos, de dejar a nuestras familias, de estar afuera. Y ahorita me retumbó algo en la cabeza y me llevó a ese recuerdo cuando nosotros salimos también. Seguramente por eso te lo quiero preguntar. ¿Qué sentiste cuando cuando llegaste a ese, o sea, me dijiste que por la tele, por tus video reacciones veías los súper mexicanos? Sí. ¿Qué sentiste cuando literalmente estabas en ese súper y viste que habían cosas que en tu país no? Porque a nosotros nos pasó eso. Sí, mira, Ajá. yo el primer supermercado que fui fue a un Soriana. Ok. Fue un Soriana Se acuerda hasta el primer supermercado que visitó. que es gigantesco. Y cuando entré, tenía tanta información en mi cabeza Ujú. que yo decía, no sé qué voy a hacer, no sé por dónde, ¿sabes? Voy a ir, no sé qué producto voy a tomar, porque son tantas cosas y tanta variedad. Tanto- Fíjate, lo mismo que les pasó a él me pasó a mí. Y yo decía, ¿cómo es posible que, sabes, lo que te decía ahorita, estemos como en el mismo continente, tan cerca, y haya tanta diferencia? Sí. Tanta diferencia de cosas tan básicas, porque un jabón es una cosa muy básica. Sí. Señores, lo mismo que pensaba yo, no me lo puedo creer. Así fue mi experiencia. Porque esta cosa tan básica no la hay en mi país. O no sé, Una crema o una crema, exacto, es muy básico. Y yo decía, ¿sabes? Me siento muy triste Ujú, porque ciertamente sí le quisiera dar como de todo esto que hay aquí a mi familia, ujú. pero sé que yo estando aquí como puedo garantizar el futuro de ellos. Claro. Y dije, bueno, sabes, como que paso a paso, poco a poco, se va logrando la cosa. Pero sí, llegar al súper, yo salí con dolor de cabeza del supermercado, sinceramente, de tantas cosas que había y de tantas cosas que yo quería como probar en el momento y decía, no puedo probarlo todo porque voy a quedarme como así como un coma diabético, ¿sabes? Como que no puedo. Mire, estoy tocando este tema porque a nosotros nos pasó y esto es un momento de que ustedes saben que me encanta reflexiones dentro de este canal y es
lo toqué porque a nosotros nos pasó. El día uno en que salimos de nuestro país, en ese momento que fue en 2017, había una crisis gravísima en Venezuela, que no teníamos crema dental, no había papel Sí. higiénico y no había variedad de cosas. Todo eso que se escucha era Es real. verdad, nos limitaban y creo que eso nunca lo hemos contado en redes sociales, eso, ¿no? Que no teníamos papel higiénico, que no habían toallas sanitarias para las mujeres, bueno, unas cosas terribles. Ahorita ya hay, en Venezuela eso fue como algo que quiso hacer en ese momento el gobierno, de limitarnos a todo este acceso, ya no, pero en ese momento fue un choque, ¿no? Cuando llegamos nosotros, en este caso, que cruzamos de Venezuela a Colombia, que es 2 horas de diferencia, y había tantas cosas, yo me solté a llorar porque yo Sí. no sabía por dónde elegir o qué empezar a elegir. O sea, que ustedes llegaron a México haciendo travesía. Que si manzanas, porque en ese momento tampoco en Venezuela el acceso a comprarse una manzana Sí, era no, en súper Cuba era difícil. igual. Entonces, mi momento de reflexión es, hay que valorar lo que tenemos. Sí. O sea, en serio, valorarlo y cuidarlo. O sea, yo siento que a veces como que tipo botan la comida y todo esto. Bueno, entiendo que esos son procesos que de repente lo haces inconsciente porque dices, bueno, puedo tener el acceso de tenerlo. Pero no sé, siento que es un No momento se sabe si todo el tiempo lo vas a poder si tener. lo vamos a tener, hablando de lo Porque- material y lo no material, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, porque justo nosotros pues vivimos en un país relativamente normal antes de que pasó lo que Sí. pasó en Venezuela, y a nosotros nos quitaron todas esas cosas que son normales en un país Ujú. como México, y justo pues esas cosas se extrañan. Sí, Yo me imagino que tú lo verás diferente porque yo creo que tú no lo tuviste nunca. exacto. Yo siempre digo que Cuba ha tenido una involución. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, que apenas tenía como 19 años, en Cuba existía Que tú estás trabajando de los 19 años, pero como enfermero. O tú hablas de tus otros negocios. una moneda que era el CUC, que era como un referente del dólar americano en Cuba, pero a lo cubano, como digo yo. Y Que para los que no sepan, ¿qué era el CUC? A ver, en Cuba existía una dualidad de moneda que se elimina en el 2020 para reunificarla y reestructurar la economía. Un desastre lo que se provocó y que todavía estamos viviendo las consecuencias de esto. Pero, ¿cómo surge ese CUC? Ese CUC surge a raíz de el derrumbe del campo socialista cuando venían los extranjeros aquí a Cuba. A ver, estas son historias que me cuentan de cómo fue ese momento. Los extranjeros venían con dólares. Entonces, en Cuba, los extranjeros no podían circular con la moneda local. Entonces, crearon esa moneda como para que ellos pudieran circular en Cuba con esta moneda nueva, que es el CUC, y poder comprar en las tiendas. Entonces, en aquel entonces tenía una equidad. Creo que esta palabra no sé si estará correctamente caiga ahí, pero bueno, un dólar era igual a un CUC. Luego con el tiempo, pues un CUC se convirtió en 90 centavos de dólar. Por supuesto, el cubano en aquel entonces, cuando sube el CUC, si tenía dólares en su poder, terminaba preso. Serio, por tener monedas extranjeras, el cubano era penalizado con la cárcel. sí te daba para lo básico, ¿sabes? Como para comprarte quizás la pasta dental, no Y por supuesto, el cubano no podía circular en sus inicios con el CUC. sé, carne, que la carne no es un, ¿sabes? Yo veo aquí ahora y no es un lujo, ¿sabes? Es algo básico que debe tener una persona dentro de su alimentación. Y sí tenía como cosas que sí podía comprar en ese momento. Ya luego involuciona cuando sale el famoso MLC, luego vuelve a involucionar cuando quitan MLC, ponen a pagar en dólares en efectivo. Que el MLC es otra moneda, pero virtual. O sea, no existe físicamente, es algo que se acumula por puntos en una tarjeta, que según el Estado estaba respaldada realmente en dólares, pero en la práctica, en la realidad del día a día, esto era una mentira. En las tiendas, en los súper, que tú dices, ¿cómo iba a pagar en un súper con dólares en efectivo si a mí me están pagando en pesos cubanos, ¿sabes? Y un dólar eran 360 y tantos pesos cubanos, que era mucho dinero. Ya está en 400. Déjame actualizarte. 430 y Y algo. entonces tú dices, como, ¿sabes? Nunca esto va a mejorar. Y pues sí, hay muchas cosas que desde la niñez tú dices, yo eso no lo conozco y solamente lo ves por películas y cuando te enfrentas a la realidad dices, wow, ¿sabes cuántas cosas hay aquí?
tengo otra duda. ¿Es verdad que el cubano no puede comer carne? ¿Carne de res? A ver, Mm. sí, sí, Sí y no. pero con un asterisco, vamos a decirle. ¿Qué pasa? En Cuba, lo que viene siendo la carne de res es un tema muy delicado, porque para tú tener carne de res tenías que matar una res, tenías que matar una vaca. Obvio. No vas a matar un puerco y te vas a comer la carne del puerco, va a ser de res. Y ya cuando entrabas en ese proceso de matar a una vaca, que no es tuya o que es tuya, que porque eso es otro tema, que tú como campesino matas una vaca, igual te sancionaba la ley, porque era castigado por ley. O sea, no podías matar tu propia vaca. No, ni podías tener en tu posesión, Pero ¿cuál era ese motivo de ley? O sea, porque supuestamente Bueno, lo iba a decir yo, pero a lo mejor él lo dice. ese tipo de ganado era como restringido dentro de Cuba. Cosas muy absurdas. Igual que en Cuba no se podía como tener dólares americanos en posesión y ya ahora hay muchas personas que tienen Que dólares. ahora Se vieron trabajan con obligados dólar, a poner claro. el dólar americano como moneda. Entonces, A ver, ¿qué sucede con el ganado de Cuba? Con la res, con las vacas. Cae el triunfo de la revolución y entonces se pusieron, a ver, antes del triunfo de la revolución, según estadística que siempre he leído, había más vacas en Cuba que personas. Escuchen esto, había más vacas que cubanos. Ahora, ¿qué viene? Surge, viene el triunfo de la revolución, según he leído muchísimas veces, se empezaron a estar inventando entre cruces de razas de vacas y bajó la natalidad y la mortalidad de este bovino. Y se redujo tanto que literalmente el país en estos momentos está con una cantidad de estos animales muy limitada. Entonces, es por eso que está prohibida. Incluso la vaca puede haber sido tuya. A ver, tienes una vaca. Vamos a decir que esa te la dio el Estado. Pero tú cogiste un toro, preñaste esa vaca y nació un ternerito. Ya ese ternerito no te lo dio el Estado. Ya eso es producto del cuidado que tú brindaste a la vaca del Estado. Pues ese ternerito tampoco es tuyo. Literal, lo único que puede ser tuyo de una vaca es la leche que tú le hagas que ella produzca. Ya, de ahí en fondo, nada más. Si se muere la vaca, te investigan. Si la matan, te investigan. Si te la roban, te investigan. Y en resumen, vas a terminar en la cárcel, literalmente. Ah, luego surgen leyes que sí se pueden matar una vaca, pero en papeles. En la práctica, hay una burocracia. Tienes que cumplir una cantidad de requisitos que literal terminas diciendo, no, no, no la voy a matar. ¿Para qué la voy a matar? cuando tú tenías como carne de res en Cuba, tenías como que eso es como muy triste. Y fíjate, yo lo digo, y suena como que hasta un poco, ¿sabes? Sin lugar, porque yo digo, Sin ¿sabes? sentido, Sin sí. sentido. Y la pasabas muy mal. Incluso era más castigado matar una vaca que matar una persona. Puede Por ser. matar a una persona, no sé, te daban como 8 años de cárcel, de prisión, pero por buena conducta te lo bajaban a 2. Pero por matar a una vaca te daban 15, 20 años de prisión, que es una locura. bueno, Eso es verdad. Eso es verdad, aunque ustedes no lo yo crean. creo que igual es un ser vivo, no hay que Sí, decirlo, exacto. pero bueno, en este mundo donde la gente se alimenta de los animales, es Exacto. como medio, ay, Sí, es muy, perdón, se cayó. es muy raro, muy raro, muy raro. Y pongo el ejemplo por eso, porque tú dices, sabes, como un animal, que bueno, es el proceso de la vida, de que es el alimento de personas, pero en otro punto tenemos que es un ser vivo, que es una persona, piensa, que sabes Claro, que... claro, claro. Y sí, es muy locura. complicado, sí. Y como eso muchas cosas, igual que langostas, camarones no podían comer. Mira, muchacho, comer langosta y camarones aquí, tú eres de las reales. Sí, muchas cosas, sinceramente. No. Dani, nosotros fuimos a Cuba, te estábamos contando, fuimos Sí. a Cuba hace poquito y yo pude notar del cubano que para mí es súper admirable y me pareció algo lindísimo, por eso quise ir y verlo con mis propios ojos y todo verlo desde el respeto a los quienes pudieron ver nuestros videos. Muchas personas nos reclamaron de no hablar de ciertas cosas, Sí. pero yo estaba viendo más allá de lo que todo mundo ya sabe, ¿sabes? Sí, exacto. Todo el mundo siempre se fija en lo mismo, en lo negativo, en lo que pasa a nivel político y todo esto, pero yo vi, o sea, algo que me pude dar cuenta del cubano es que es una persona que primero es súper preparada a nivel educacional, educativo, los preparados que son, los inteligentes que son y también como lo amables que son. Y los fiesteros. Veníamos hablando en el carro hace rato, nos decía Dani que si no tienen ellos que comer, pero te pueden dar su plato de comida, te lo dan. Como esa amabilidad de hacerte sentir en casa y como que algo que me impactó muchísimo a mí fue esa alegría Ujú. a pesar de A pesar de todo las lo cosas que que están viven. pasando.
Literal, eso es real. Aquí nosotros hacemos bromas, hacemos chistes, hacemos memes de nuestros propios problemas. Así es, señores. Es que si nos ponemos a coger lucha con esto, nos da un infarto y esto continúa igual. Entonces, de alguna manera, evadimos esto haciendo de nuestros problemas humor. O sea, es como una Sí, resiliencia, o yo no sé, tú me sí, lo podrías es una explicar. O sea, resiliencia, yo explícamelo diría. desde muy adentro qué es lo que piensas con respecto a Sí, ese yo diría que es problema. una resiliencia porque también como un modo de vida, bueno, sí es muy como alegre, que no importa que, por ejemplo, que pase un ciclón, que igual, sabes, todos se van a ayudar, todos se van a unir y vas a sentir como que ese ánimo y esa buena vibra, por así decirlo, y a pesar de las cosas que vayan pasando, yo creo que lo que más fuerte ha hecho el cubano, yo creo que es la constante como situación que vivimos, que no para, que siempre es algo detrás de otro que ella dice, mira, esto no va a cambiar, ¿sabes? No, no lo voy a mejorar, voy a ser feliz yo, a mi familia y que siga la vida, creo. Eso es muy lindo, o sea, lo digo porque si no lo han vivido, si no han tenido la oportunidad de estar de cerca o de estar incluso en Cuba, siento que lo que aprendí allá es eso, ¿no? Es decir, wow, cómo es que a veces no tienen, les falta tantas cosas Sí. y aún así lo dan todo. Sí, y creo que también es algo muy positivo porque también valoran mucho más lo que tienen. Porque, por Exacto. ejemplo, si ves a un niño, no sé, que va a la primaria y tiene un par de zapatos, ese niño va a tener ese par de zapatos desde, no sé, Desde primer grado hasta sexto. Y si todavía le sirve en secundaria, lo va a seguir usando. Lo mismo ocurre con la mochila, con la ropita de quinto uno. grado hasta el último año de la primaria, porque lo va a cuidar y le va a dar un sentido de pertenencia a eso que tiene. Y también, ejemplo, yo crecí. Ejemplo, supongamos que yo soy un niño. Este pullover me dejó de servir. Esto yo no lo boto. Esto es para mi primito más pequeño. Si tuviese un hermano varón, pues para mi hermanito. Y así la ropa va cambiando también de generación en generación hasta cuando ya, vaya, como digo yo, se convierte en un ripio. Y aún así no se deja de utilizar porque se convierte en paño, se convierte en toallita. Hay casas que un pullover muy viejo lo ponen como alfombra, como para que uno se limpie los pies cuando llega de la casa. Y así es como vivimos Que nosotros. sabe el trabajo que le costó a sus padres Justo lo que poder estaba obtener diciendo eso. del refri, Sí, que ajá, también mantiene las cosas y exacto. por eso cuando uno llega a Cuba uno ve Es un como choque es como un fuertísimo. regreso en el tiempo. Sí, es un Porque boom. tienen carros de los años 40, Sí, 20, no sé, y los tienen súper mantenidos y sí. súper bonitos que la verdad, o sea, uno viéndolo desde ese punto de vista es algo como tú regresas y estás como en una película y uno lo siente bonito, pero allá verlo desde el punto de vista Sí. de cubano pues no creo que sea tan No, no bonito. creo que. No, no. Oye, conservar un carro de estos clásicos de 1940, 1950 en el 2026. Vaya, es un ingenio de nosotros los cubanos. Porque yo me atrevería a apostar de que en el mundo entero, fíjense, en lo que queda de países del planeta, ningún país tiene en circulación en estos momentos carros del siglo anterior y de la primera mitad de los años, de 1900 a 1950. No es tan bonito. Y luego como toda la situación que va atravesando, porque vivir en Cuba es como estar en un videojuego. Cada nivel es más extremo. Y es así, y ya tú llegas a un punto, porque ya yo estaba en un punto que yo decía, yo no quiero seguir aquí. Porque ya me sentía tan mal mentalmente que yo decía, yo no quiero que mi salud mental dependa de la situación de un país que yo no puedo cambiar. Porque una sola persona no puede cambiar la situación de un país. Claro, no. Y sí o sí necesito salir de aquí de Cuba. Y tuve las, vamos a decir, herramientas y además la personalidad para poder hacer redes sociales que no todas las personas tienen esa facilidad de como prender un teléfono, hablar su realidad, perder la pena, que eso es muy importante. Y Quitarte de la mente el juicio al que sí, dirán. exacto, que eso es otra cosa. Sí, eso, yo lo voy a dejar Cuando empecé a hablar. hacer redes sociales, muchas personas sí me juzgaron y muchas personas me dijeron cómo tú estás haciendo esto, porque tú estás haciendo esto. Y incluso tuvo problemas en mi centro laboral por ese tema de hacer redes sociales, porque yo no podía contar la verdad que me estaba pasando a mí, mi vida. No, mire, tú te ponías a hablar de las necesidades y carencias que tenía tu centro de trabajo y hasta ese día tú eras trabajador de ahí y enfermero. Dentro de una red social tan grande como YouTube,
porque sí, muchas personas me miraban y muchas personas estaban pendientes de lo que pasaba conmigo. Y yo decía, pues no quiero que ni mi familia dependa de esto, ni yo tampoco. Y ya dije, me voy. Hasta aquí llegó mi camino en Cuba. Y a saber en un futuro, no sé qué pueda llegar a pasar, pero creo que Cuba tiene todavía un camino largo por recorrer, muchas cosas por cambiar y no va a pasar de un día a otro. Claro. Tiene que ver muchos procesos para que luego llegue a lo que uno quisiera que fuera Cuba. Lo bueno es que ya estás aquí en México y Sí. que México es un país que yo creo que le abre mucho las puertas a los Y le extranjeros. da muchas oportunidades también. Y es un país con muchas oportunidades, es un país inmenso con demasiados recursos y todo el que viene para acá a trabajar y hacerlo bien, Sí. le va a ir bien. Le va a ir bien, sí. Y otra pregunta. Yo también tengo una pregunta ahorita. A ver, ahorita yo la anoté. ¿Qué es lo que más te sorprendió o lo que más te ha gustado de México? En lo De poquito México. que tienes, porque apenas Sí. está llegando, pero... Tengo muchas cosas. Pero a ver, lo que más me voy por partes. Lo que más me sorprendió cuando llegué aquí, lo primero que me sorprendió fue cuando me bajé del avión y ver un Starbucks. Yo dije, ¿y esto qué es? A ver, y yo rápido como que necesito una bebida de aquí. ¿Qué me recomiendas? Y lo probé y dije, esto es una locura, es una locura. Y ahí estamos en todos Sí, lados. exacto. Y dices, "Oh", como que no es nada del otro mundo. Luego, cuando fui al supermercado, ver como todas esas neveras llenas de carne, todos esos estantes llenos de galletitas, caramelos, Y variedad cosas así, infinita de exacto. cosas. Entonces ya tú decías, a ver, ¿cuál es mejor? Yo no sé cuál es. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Ya yo llegué a un punto que iba a decir, ChatGPT, ¿cuál de estos es mejor? Pues ya no sabía. Y Querido amigo sí, ChatGPT. exacto. Estoy en México siendo migrante. ¿Qué me recomiendas? Y ya sí dije, bueno, esta es mi realidad a partir de ahora y tengo que vivirla. Y ya luego es otro choque cuando llego al metro. Grabé un video para mi canal de YouTube y yo decía, ¿cómo es posible que haya algo que se llama metro y que va por debajo Oh, wow. de las calles? Porque en Cuba eso no existe. En Cuba solo es o guagua, Sí, como le decimos, La guagua, que es el bus. que es el aquí, bus. El pecero. Ajá. Un bicitaxi, no sé si llegan a ver bicitaxi, que es como una Sí. bicicleta con Ah, asientos También atrás. vimos de los de Vimos caballo. Ajá. Caballo y burro. Coches, exacto, Wow. de caballo. Sí, porque, bueno, no voy a hablar, porque después están diciendo que estoy Hay interrumpiendo burro que tú mucho. dices, pero ¿en qué año yo estoy? Ajá, Que sí, sabes, como que te que... sientes en la película de los 50. Exacto, y ya solo eso, Ujú. solo eso existe en Cuba. Y ya cuando tú llegas al metro, dices, ¿sabes? ¿Qué es esto? Yo nunca había visto esto. Y no solo No, así me pasó a mí. A ver, ¿saben que participé en la Jornada Mundial de la Jornada Mundial de la Juventud en Europa en el 2023 y tuve la oportunidad de conocer países desarrollados como España y Portugal? Y en estos países existe el metro. Y yo me recuerdo que me quedé así como Dani Vélez. Decía, ¿cómo es posible que la ingeniería civil haya llegado a esto? Construir un sistema de transporte subterráneo que pasa por debajo de construcciones que se están haciendo arriba de edificaciones. Eso es algo que tienes que no tenerlo, no tienes que tenerlo para que te llame tanto así la metro. atención. Qué impactante. Tanto como Didi, Uber, InDrive, Claro. Cablebús. Creo que tienes que como que aprender a Sí, vivir pero de nuevo mucho. porque hay un montón de Sí, cosas que puedes hacer. tener una tarjeta banco. de banco, que yo decía, eso en Cuba no se puede, ¿sabes? ¿Qué es esto? Y solo con Wow. descargarte una aplicación, decir, estos son mis datos, quiero la tarjeta. Ya tienes tu tarjeta. Comprar online, eso a mí me volvió la cabeza. Ser creador de contenido en Cuba es bien complicado. Y para tú ser creador de contenido tienes que tener herramientas. Claro. Más allá de las actitudes que tú puedes poseer, sino como un trípode, un foco de luz, Una cámara, un un micrófono. buen micrófono, porque ya es parte de tu trabajo. Claro. Y ese es tu trabajo y tienes que darlo. Bueno, si tienes ese estándar, tienes que darle un buen contenido a tu público. Y hacerlo en Cuba sería imposible, como pedirte en Shein, que es lo más baratico, así lo Shein. más económico, Yo un soy micrófono. fan de A mí me Shein. encanta Shein. O un aro de luz. Ajá. Tenías que pagar el precio del producto en dólares más el envío a Cuba, que también era en dólares. Y a veces el envío era mucho más dinero Más caro que el que mismo producto. que el producto. Algo que fue como en ascenso y que luego se fue pasando de boca en boca fue las colaboraciones con Shein y con Temu. Tú siendo creador de contenido, teniendo, Claro. no sé, un Instagram o un YouTube. Y luego hacer llegarte esos paquetes
A tu casa. Era complicado. Por ejemplo, tenía una agencia de envíos en Estados Unidos. Ujú. Ponía la dirección de la agencia en la dirección que me pedían para la colaboración. Me llegaban los paquetes a esa agencia, Ajá. me los pesaban, me los facturaban y me decían, no sé, tu paquete pesa, no sé, En 10 kilos. ajá, 10 kilos. La libra está a $7. Me tienes que pagar, no sé, $200. Y ese, si el paquete cuesta, ¿sabes? Como $80. Los productos, menos, porque era gratis realmente, Ajá. pero bueno, para poner un precio a los productos. ¿Cómo van a ser $200? Pues sí, $200. Y yo, ay, Dios mío, de mis ahorros. Como que, mira, ahí está el dinero. Qué Y fuerte. entonces ya tardaba como, no sé, a veces Un mes. era muy rápido, Ujú. No, a veces pueden ser hasta 15 días, 16 pero días. otras veces era muy lento. Y ya no que te llegaba el paquete, los productos, nada, decías, Eso no, lo no. vivimos nosotros con nuestras familiares, tal Ay, cual en pero Venezuela. es muy tedioso. Sí. Es mandar un producto internacional porque allá no llega nada, entonces se paga un casillero en Estados Unidos, se Ajá, empaca exacto. y se manda a Venezuela y llega en un mes. Entonces es una locura, una Claro, es total locura. la misma situación. Igual. Sí, a nivel de Y que los luego en paquetes Cuba, que llegan. no sé si pasa en Venezuela, es que está el otro problema que se llama aduanas de Cuba. Ah, ese es el otro problema, que cuando llegan los productos a las aduanas, empiezan las decomisiones, así de la nada. A lo mejor este reloj, en la aduana, no, ese tipo de reloj no se puede pasar. Y hacen así, ¡plup! Y te lo llevan. Muchas personas dicen que se lo roban, otras dicen otras cosas. Pero para mí, desde mi punto de vista, con tantas necesidades que hay, creo que es la primera que acabo de mencionar. Claro. Y Igual. cuando entras, te abren tu paquete, Exacto. te dicen, no, ese aro de luz no puede pasar, y ya, Oh, te quedaste sin aro de luz. qué Así de loco, fácil. sí, wow, qué impresionante. Sí, Y supongo es que igual verdad. mucha gente en Cuba hace esto de usar eso como Sí, un negocio, sí, porque sí. obviamente, bueno, tengo este acceso y lo puedo hacer. Sí, Algunas similitudes no hay ni siquiera punto de comparación. Yo incluso puedo decir en este momento que no se parece. La situación en Cuba es más no. grave. Más, Que incluso yo las personas, lo vi. creo que es como un pensamiento, no sé si sea del cubano solamente o de muchas personas, pero las personas piensan que Cuba está porque Venezuela. Y yo digo, pero ¿saben? No ven noticias, ustedes no ven internet. No. Incluso ya hay creadores de contenido de Cuba que van a Venezuela Sí. a hacer promociones. No, e incluso yo conozco de cubanos que van a Venezuela a comprar productos para luego venderlos, venir aquí a Cuba y revenderlos. O sea, tan mal como nosotros no están. No sé, de Isla Margarita quizás, Ok. o de hoteles. Y ya tú ves la realidad de ellos que están viviendo. Es un hotel, pero bueno, tienen mucho más que los hoteles de Cuba. Sí, Entonces, totalmente. jamás hay punto de comparación. En un punto de comparación, es un mismo, obviamente es que ustedes llevan mucho más tiempo que lo que lleva Sí. Venezuela Es en un esta mismo situación. concepto. Es un mismo Sí. concepto. Pero que está más avanzado. sí. Que está más avanzado, pero sí, yo ahorita que pude ir a Cuba y darme cuenta de muchas cosas y decir, wow, qué impresión, ver los dos puntos, ver lo lindo, que también hablando de las cosas lindas, Cuba tiene cosas fabulosas, Sí, muy hermoso. Unas bellísimas, playas espectaculares. Las playas son una locura. unos pueblos que parecen Sí. de la época de... Sí, son pueblitos Como coloniales coloniales, como estar en, como Sí, europeos. en la sí, colonia. sí, son como muy españoles porque Españoles, exacto, sí. sí. Muy españoles, muy lindos, muy hermosos. Y este tema de quitando lo malo, porque vuelvo y rescato que en la vida no solo hay que fijarnos de lo que es azul, porque si buscas todo lo que es azul, azul es lo que verás. Sí. Y no hablo del color. Entonces, tiene cosas muy hermosas. Y creo que lo que admiro de eso es la resiliencia, volviendo al tema de la resiliencia, de buscar la forma de salir adelante. Y bueno, tú en este caso que estás aquí, o sea, por ejemplo, cuando llegaste aquí, ¿has tenido esos momentos donde te preguntas, ¿qué hago yo aquí? Sí, yo Porque nos les ha digo pasado. que es como El duelo migratorio. sí, el duelo migratorio. Yo digo ¿Adiós? El extrañar tu barrio, tu casa, tu familia. Estas son cosas que ya yo no la he podido vivir porque yo no he emigrado. Pero me atrevería a apostar de que el día que lo haga, que el universo me lo plantee, voy a pasar por este duelo como también. el trauma del impostor. Porque ya te sientes como que, ¿sabes qué estoy haciendo aquí? Y sí me ha pasado mucho, y me pasa mucho cuando tengo mucho estrés, como acumulado, como tengo que sacar esta cantidad de videos, tengo que depender solamente de, por ejemplo, redes sociales, tengo que ser lo más productivo posible, no me doy chance a descansar, no puedo tener una pausa. Me cae y digo, Y otra,
es cuando llegan fechas festivas, fin de año, Día de las Madres, ¿Qué ¿eh? yo estoy haciendo aquí? Porque yo estoy aquí. Si yo en Cuba, a ver, ¿sabes? Tenía mi familia, tenía mis amigos, que esa es otra parte que te choca mucho cuando llegas aquí que no tienes amigos. ¿Sabes? Que hay necesidad. Pero ya luego hablas, empiezas a acordar. sí, y hablas con tu familia que te dicen, no, aquí no hay corriente hace 2 días, o aquí no hay que comer, o no sé, se fue el agua y no ha llegado más. Tú dices, no, espera un momento. Y también ya tomas tus recuerdos de que te llegan de momento como a mí, que sí son recuerdos muy fuertes de cosas que viví, que siendo creador de contenido te llaman y te dicen, no puedes grabar más, que tú estás grabando. ¿Qué es precio? Entonces tú dices, no, ¿sabes? Es el No. mismo miedo que nos da a nosotros. Exacto. O Entonces sea, digo, nosotros no. no hemos vuelto. Por ese simple motivo que Dani Vélez comenta aquí, es que literalmente yo no hago videoblogs aquí en mi ciudad. Porque a lo mejor no estoy tocando ningún tema delicado, pero lo que sale de fondo, ya al sistema de nosotros no le cuadra, al gobierno no le cuadra. Y por tal de joderte, porque esa es la palabra, por tal de joderte te dice, todos tus accesorios de grabación, todo está confiscado, no puedes grabar más. Coge aquí una multa por estar grabando en la ciudad y estar grabando personas que no tienen tu consentimiento para filmarla y ya, se te jodió todo tu proyecto. Con lo que puedes sobrevivir, ya, a la basura. Nuestro país justamente por esta parte de ser de la libertad de expresión que hemos tenido y de cosas que hemos dicho y nos da miedo ir, nos da miedo que nos pase algo, que nos metan presos, que nos hagan algo, ¿sabes? Exacto, porque sí han salido muchas noticias de personas que son creadores de contenido y vuelven a su país y cuando vuelven ya no pueden salir más. Claro, Exacto. creo que es un miedo que ellos juegan con eso. Sí, exacto. Y obviamente se lo inculcan a nosotros que estamos en el extranjero y mucho más a la población Sí, que está exacto. en los países. Sí, Sí. y es bien triste porque ya luego tú dices, estás jugando con miles de familias, no con una sola persona, estás jugando con es que de verdad es súper chocante. Y que te pongan a elegir entre, ¿sabes? Como hacer lo que tú quieres, porque bueno, también aparte de que esto sea una manera de generar ingresos, es lo que a uno le gusta, porque a mí me gusta hacer videos. Y estar en tu país, ya tú dices, no, ¿sabes? Yo me voy por esta parte y ya sea lo que tenga que ser, y bueno, que Dios nos proteja. Pero sí, creo que Cuba y muchas personas que quizás vean este video se van a sentir identificadas, si son, no sé, o tienen algún creador de contenido en la familia o quieren empezar a crear contenido, que Los apoyen. lo apoyen mucho porque ya luego la familia te dicen no, que en Cuba es otra cosa, que te dicen no, tú haces esto porque tú eres contrarrevolucionario, en Cuba es en gusano, porque Es como dije anteriormente en el video, todo lo que el sistema considera que tú no estás haciendo a favor de ellos, ya tú eres una persona que hay que denigrar, que eres contrarrevolucionario, que no estás con el sistema, que eres un gusano. Y en los tiempos de años anteriores, te, te tenías que ir para el exilio, como se sigue diciendo actualmente. O te pasa como quizás le pasó a muchos, que querías ir a un trabajo, no te aceptaban. ¿Querías ir a tal lugar? No, usted no está autorizado a salir del municipio o de la provincia. Y así es como se vive aquí, señores, aunque ustedes no lo crean. es la cultura, los ideales que le han inculcado a esas personas, porque siempre que lo que te lo dicen son personas mayores. No, nunca vas a ver a una persona joven señalándote por crear contenido, siempre son personas mayores. Y yo recuerdo algo muy gracioso que siempre lo cuento, que es una anécdota muy graciosa. Cuando yo dije a mi mamá, yo voy a hacer videos, mi mamá decía, pero ¿cómo? Incluso se tiró en el piso a llorar, que cómo yo iba a hacer esto, no sé qué ¿Cómo? Si más. tú eres enfermero, si tú estudiaste tal carrera. Sí, y entonces Nos ha pasado, gracias. yo me quedaba así y le dije, mami, son videos, ¿sabes? No voy a poner una bomba, no voy a matar al presidente, no voy a hacer nada de eso, es hacer videos solamente. Y ya luego como que el día a día, que se fue pero me costó, sí como asimiló que no tenía nada dañino realmente y lo toleró bastante bien, sinceramente. Pues bueno, esto es para que también, yo no voy a hablar de videos de creadores de contenido, voy a hablar en general. Hablo de la parte de si tú quieres hacer algo diferente a lo que todo el mundo conoce, no deberías sentirte, o bueno, en este caso vamos a hablar desde el punto de vista familiar, no deberías juzgar a esa persona porque quiere hacer algo diferente a lo que tú conoces o lo que crees que es correcto, porque yo pienso que todos deberíamos hacer lo que nos gusta hacer. Si quieres ser pintor, si Sí. quieres ser
artista, si quieres ser bailarín, si quieres ser patinador, si quieres crear contenido y no porque, ay no, porque entonces no, porque eres médico, porque eres ingeniero, o sea, solo lo que la gente cree que es bien y te juzgan por hacer cosas diferentes. Y yo creo que aquí lo importante es que cada ser humano sea capaz de hacer lo que le gusta y lo que le apasiona. Porque sí, o sea, de eso debería tratarse el mundo. O sea, no deberías tener 50 años para decir, yo siempre quise hacer tal cosa, pero no lo hice porque mi mamá me decía que no, porque tal cosa, o porque el vecino me iba a juzgar, o por el qué dirán. Y el que dirán, eso es una cosa que nosotros como creadores de contenido debemos liberar porque si no, no tenemos paz mental. Sí. Es que hasta las personas más cercanas a tu núcleo Sí, son los que más te critican. sí. Literal. Señores, es que eso es algo que es siempre igual. Yo tengo familiares cercanos, tíos, para no decirte que mi mamá y que mi papá y mis hermanas, que cuando yo dije también que iba a hacer, que iba a hacer video reacción, iba a grabar video, amistades tuve que me dijo, pero tú estás loco. Y lo que se reía eran de mí, literal, de la locura que yo estaba haciendo, porque iba en contra de la cultura que nos han impuesto. Y también ya cuando uno viene quizás de países como Venezuela y Cuba, que lo tradicional es que tú seas o abogado, o médico, o maestro. Si te sales de ese esquema, ya no estás bien, estás mal visto. Exacto. Y si es muy, yo me atrevo a decir, bastante invasivo ese pensamiento porque dentro de tu misma familia te digan eso. Te hace sentir mal. Te hace sentir muy Sí, mal, totalmente. muy mal. Pero ya luego, cuando ven El que el resultado. loquito que quería hacer videitos, que esto, que lo otro, se fue del país, o pudo monetizar, se compró una casa, o fue a tal viaje, ¿Qué suerte tuvo? Míralo, yo que lo juzgué. ¿Cómo lo hizo? Ayúdame a ser también parte de ese mundo. ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Es que este trabajo es tan Trabajando un igual montón. que cualquier otro Que cualquier trabajo, otro. porque es dedicarle tiempo, como decías tú ahorita, no me da chance de decir que tengo chance de estresarme porque tengo que hacer contenido para poder tener dinero para poder comer, tengo que trabajar diario pues para poder lograr mis objetivos. De hecho se trabaja muchas más horas porque eres como Mucho tu más propio horas. jefe, entonces si te abandonas en el proceso pues no Y es un produces. proceso bien extenuante, porque no es solamente porque las personas a veces se concentran en que el video ya, tú lo grabaste, se editó solo y se subió solo. Y No, atrás de eso hay una edición, una cantidad de aspectos fundamentales que hay que ponerlo. tiene miles de vistas porque ya, y no es así, porque lleva un proceso, tienes que hacer un guión para no decir estupideces en el video. Luego, Bueno, esto es algo que yo no hago. Yo soy a como me salga en el video. Ahora, si digo un disparate muy fuerte, ahí sí corto. Pero por lo general no hago guión porque no le hallo sentido entonces a la video reacción. editarlo, luego subirle, ponerle metadatos, la miniatura, moverlo en otras redes sociales y ver si tienes suerte y se ve el video. Hay otra preguntita. Si pudieras hablar con el Dani que estaba a punto de irse de Cuba, ¿qué le dirías? Una pregunta fuerte. Yo recuerdo, que eso me trae mucha tristeza, yo recuerdo que cuando yo me fui de La Habana, que yo tuve que volar por La Habana porque en lo que viene siendo el Oriente no existe como los vuelos directos hasta acá, hasta México, y de Holguín a Cuba es muy largo el viaje. Yo sufrí mucho porque yo me fui con mi mamá, yo quería irme solo, pero ella no me dejó, porque decía, no, que es la última vez que nos vamos a ver, que tal y cual, pero yo quería irme solo, porque yo no quiero ver ni cuando llore, ni la última imagen de mi mamá que está llorando, pero sí le diría que fuera fuerte y que todo va a ir bien y que tuviera mucha como insistencia en las cosas, porque si ya luego cuando tú ves esa imagen de decir adiós, de tu mamá llorando, y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Te empiezas a cuestionar cosas, pero sí creo que ese sería el mensaje, como ser fuerte, insistente, que por algo pasan las cosas. Si estoy aquí es por algo, sinceramente. ¿Te dio ganas Sí, de me dio ganas de llorar. A mí también. Bueno, aquí algo que siempre nos repetimos nosotros, entre nosotros, que es como migrar no te quita lo que eres, Exacto. pero te enseña a ser diferente también. Sí. Te cambia de una manera que yo creo que Te saca de tu zona de confort. Creo que esa es la conocer palabra. otro país, conocer otra cultura te nutre. Sí. Te obliga a conocerte de verdad. Yo También. digo que emigrar es como una carrera, que te puedes ir cayendo por el camino, pero a medida que te vas cayendo, vas aprendiendo. Y ya llegas a la meta y miras hacia atrás y dices, wow, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese llegado hasta acá.
Porque sí luego choca con muchos choques culturales, para la redundancia, que no son comunes ver en tu país y ya aquí tienes que como acostumbrarte porque no puedes imponer tu cultura, no puedes imponer tu forma de ser, tienes que adaptarte Exacto, y eso me encanta. introducirte a la sociedad y ir de poco a poco, como siempre digo, porque si decidiste abandonar tu país fue por algo, para empezar una vida de cero, que es muy complicada, y para buscar los sueños que en tu país no pudiste lograr. Entonces por eso estamos aquí. Qué lindo, Qué qué linda lindo. reflexión. Y sí, tiene mucha razón. Uno cuando migra es un cambio total, bueno, parcial, porque siempre te queda Sí, te algo queda algo, sí. De tu ti, esencia, ¿no? pero sí tratar de venir. Yo digo que si uno, para ser un buen migrante, uno tiene que ir con el corazón abierto y con la mente abierta Sí, sobre a todo. tratar de adaptarte, como dijiste, A la cultura y al a lugar toda la donde estás. cultura. Y yo sí, como estás llegando, te recomiendo que trates de ser así muy abierto y tratar de probar todo, porque aquí en México todo es riquísimo. Como con la comida. Bueno, mi gente linda, preciosa, gracias por acompañarnos, por estos momentos tan lindos de reflexión. Nos dejaste también mucho aprendizaje a nosotros. Igual ustedes a Es mí. muy lindo también recordar y volver a los inicios y no olvidarse de todo lo que haces cuando vas a salir y luego en lo que te Sí, transformas. exacto. Entonces, mi gente linda, preciosa, todo se puede en esta vida, con resiliencia, mucho amor y respeto. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Entre Panas. Gracias por acompañarnos. Bye. Uf, qué video reacción la que acabo de hacer. Fíjate que esto yo creo que no lo voy a categorizar en una video reacción, sino más bien en una película, porque esto ha durado más de 1 hora, señores. Señores, estoy sentado hace más de 1 hora aquí. Posiblemente necesito una espátula o ayuda para poder despegarme de este asiento. No sé cuántos de ustedes habrán llegado hasta aquí, porque la verdad que este video estuvo muy largo, aunque mm, diría que más que largo estuvo súper interesante el ver cómo Dani Vélez contó todo su proceso de cómo logró llegar a México y más que eso, cómo era su estilo de vida y las dificultades por las que quizás él pasaba mientras vivía aquí y que es así, literalmente yo me atrevería a apostar, es la vida de los demás cubanos, porque ningún cubano se escapa de las dificultades del país de Cuba. Que si el transporte, que si el salario no te da, que con qué te alimentas. No, no, ¿para qué hablar de todo esto? No sé a ustedes qué les pareció este video, si les gustó, si no les gustó, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, ¿a qué esperas para suscribirte? ¿A que te lo tenga que repetir? Suscríbete, comenta, comparte, para que así te lleguen más notificaciones de video reacciones mías, para que así mi contenido llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.